Actualidad Universitaria. La Dirección de Posgrado de la UCAP anunció el relanzamiento de la especialización en Derecho del Trabajo, la cual ofrecerá a sus participantes un plan de estudios robusto y adaptado a las necesidades del mundo actual. Este programa incluye asignaturas como relaciones colectivas de trabajo, composición de conflictos y sistemas de protección laboral y nuevas formas de organización empresarial, lo cual permitirá a los participantes adquirir herramientas esenciales para enfrentar los desafíos contemporáneos en el ámbito laboral. Para darnos todos los detalles, nos acompaña vía telefónica Irma Bontes, abogada, especialista en Derecho del Trabajo y profesora de la Facultad de Derecho de la UCAP. Un gusto tenerla con nosotros, profesora Bontes. Bienvenida a Universate. Placer saludarlos a ambos, un gustazo. Profesora, en términos de avances y retrocesos, ofrézcanos un panorama general de cómo están hoy los derechos de los trabajadores venezolanos en materia laboral y de seguridad social. Bueno, en Venezuela específicamente tenemos un problema propio de la situación que estamos viviendo, donde los trabajadores han retrocedido seguro en sus derechos laborales, pero en temas generales la justicia laboral tiene grandes problemas en nuestro país. A nivel mundial, los trabajadores, por supuesto, han ganado terreno, las organizaciones sindicales han ganado terreno en muchos países y han avanzado en la protección de sus derechos, y eso quizás es lo más interesante que debemos incorporar en los nuevos estudios, ver qué están haciendo afuera y qué podemos incorporar dentro de nuestra sociedad para que mejore la situación tanto de los trabajadores como de los empleadores, porque se trata de que haya justicia en términos generales para los componentes de la relación laboral. Entonces, partiendo desde donde estamos, que es Venezuela, necesitamos preparar a la gente para que entienda que hay que ser objetivos en materia de derecho del trabajo y tratar de que se logren los derechos, respetando, por supuesto, las leyes nacionales. ¿Qué conocimientos les demanda el entorno a los abogados laborales para responder debidamente a las necesidades de la masa trabajadora que, nos ha quedado claro, no está muy bien respaldada por la ley? A ver, el problema es que el problema del derecho laboral es que es un derecho social y que cambia conforme va cambiando la sociedad. Y la sociedad venezolana ha cambiado mucho en estos últimos años, sobre todo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de necesidades. Entonces, los abogados laborales nosotros, los abogados laboralistas, tenemos que entender que no solo se trata de la aplicación de la norma existente, sino de el crecimiento de esa norma o la modificación de esa norma. Y cuando digo de la modificación, es que lo que funcionaba antes para proteger al trabajador hoy no funciona, o lo que funcionaba para proteger a la relación laboral, porque la relación laboral no está compuesta únicamente de trabajadores, está compuesta también de empleadores. Entonces, lo que antes funcionaba para ambos, hoy no está funcionando para ninguno. Nosotros tenemos problemas con la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que fue promulgada en el 2012 y que ya se quedó atrás, no genera ni la protección que necesitan los trabajadores, ni la posibilidad de los empleadores de darles mayores ingresos a los trabajadores, porque, bueno, el pasivo laboral que hay en nuestro país es inimaginable. Entonces, al final, los afectados son ambos, tanto empleadores, se ha ido una masa de trabajadores importantísima del país, como trabajadores que no ven que sus ingresos aumenten porque los empleadores se sienten con las manos atadas con esta ley. Entonces hace falta la modificación de la ley, todos los laboralistas lo saben, hay que ir un poco más allá de la ley, pero por ahora nos toca trabajar con la misma. Entonces, el trabajar con la misma significa que hay que ver qué están haciendo también en otros países y que podemos incorporar a nuestras prácticas nacionales. Precisamente, profesora, como lo mencionaba anteriormente, en Venezuela, hasta el año 2024 está decretada la inamovilidad laboral. ¿Qué implicaciones tiene esta medida para las empresas de nuestro país? Esta protección a los trabajadores supone un reto para los empresarios. ¿Cuál es el objetivo de este decreto? Bueno, mira, el decreto ya hace muchos años que perdió sentido el decreto. El decreto originalmente siempre era una protección que duraba unos meses para que la gente no tomara medidas radicales hasta que se acostumbraba al tema de los aumentos de salario, que hace 1000 años atrás eran uno anual,
¿ok? Pero ya 24 años, 22 años de inamovilidad, por supuesto que ya no tienen sentido. Ya igual el empresario cuando necesita reducir su nómina, negocia con el trabajador su salida, esa es la realidad, cuando la termina negociando, y lo que ha generado es que la negociación sea más cara, porque bueno, por el que el trabajador tiene necesidades, sabe que no hay tanta oferta de trabajo en la calle y por supuesto su salida se vuelve mucho más costosa que los propios pasivos laborales, que antes eran los pasivos laborales y alguna bonificación, ahora son salidas muy costosas. Sin embargo, igual cuando el empleador necesita reducir su nómina, su estructura por razones de mercado, por razones de económicas o financieras, termina negociando con los trabajadores. Entonces, lo único que ha servido en los últimos años este decreto es básicamente para encarecer la salida negociada de los trabajadores, pero no es una fórmula para frenar el desempleo. O sea, tener a los trabajadores obligados en una empresa, obligados no, o a las empresas tener trabajadores de manera obligada no ha servido para frenar el desempleo, que era lo que se buscaba. Insisto, se han ido 8 millones de venezolanos, por lo tanto no sirve para frenar nada, y los que quedan, bueno, son muy pocos, tratan de cuidar su trabajo, ¿no? Entonces ya ese decreto hace mucho tiempo que tenía que haber sido no renovado, no tiene sentido, no sigue, es un decreto a mi juicio un tanto más demagogo que efectista. O sea, no hace peso en la actualidad. Más peso hace el tema de la ley orgánica del trabajo, que también genera una gran afectación, pero ahí genera una afectación para los trabajadores en su bolsillo, en su posibilidad de que le ingresen más dinero, porque las empresas se frenan a esto, a generar mayores ingresos por el pasivo laboral que se les genera. Bueno, sin sumar ahora, pues por supuesto, el tema de el nuevo impuesto de pensiones y los muchos impuestos que tienen las empresas ahorita a nivel tributario, ¿no? En línea tenemos a Irma Bontes, abogada especialista en Derecho del Trabajo y profesora de la Facultad de Derecho de la UCAP. Usted hablaba minutos antes de la necesidad de reformar la ley y de voltear a ver qué están haciendo otros países. A su juicio, ¿cuáles son los puntos fundamentales que debe contener o debería contener esta reforma? Y, además, ¿es viable en estos momentos ese cambio? A ver, voy a empezar por la última pregunta. Bueno, creería que por el momento político que vive el país es un poco difícil que vayan a hacer esa reforma, pero que se necesita de urgencia, porque en una nueva ley debe bajársele la carga prestacional a los empleadores para que los ingresos de los trabajadores de manera mensual sea muy superior a lo que vienen recibiendo. De nada le sirve a un trabajador cuando cumpla 20 años recibir una gran liquidación si pasó esos 20 años pasando penurias porque sus ingresos mensuales eran bajos. Las personas necesitan comer hoy, necesitan pagar alquiler hoy, necesitan pagar estudios de sus hijos hoy, no dentro de 20 años. Entonces, ingresos bajos hacen una calidad de vida muy baja para terminar retirándose con una cantidad que tampoco es que va a ser el tesoro de su vida, ¿no? Entonces, cualquier ley tiene que pasar por una reforma a la baja de la carga prestacional, pero a la alza de los ingresos mensuales de los trabajadores. Ok, eso es lo primero. Segundo, bueno, ahí entraría yo a decirles que la inamovilidad no tendría sentido, porque si un trabajador tiene un buen ingreso, cuidaría su trabajo. Y cuando el trabajador no se porta como realmente debe hacerlo, no cumple con sus obligaciones, bueno, tendría que haber la posibilidad de prescindir de sus servicios, porque hay otros trabajadores que también, o hay otras personas que también quieren entrar al mercado de trabajo y no lo pueden hacer porque, bueno, a veces las empresas que no tienen el dinero para negociar con una persona, bueno, se tienen que quedar con ese mal trabajador allí. Entonces, tienes un tema prestacional, un tema sobre la estabilidad, y tendrías un tema de la seguridad social muy importante. ¿Por qué el sistema de seguridad social en Venezuela no funciona?
Bueno, en un momento porque las devaluaciones de la moneda pues se comieron los pocos ingresos que tenía el Seguro Social, pero hoy o de un tiempo largo para acá, también porque las cotizaciones son muy bajas. El salario mínimo nacional en Venezuela es 130 bolívares, esos son aproximadamente $3.5, $3.50. Una cotización de seguridad social de un porcentaje mínimo, total puede ser 11%, sobre $3 es nada. No puede sostener a la población ya vieja, ya la población envejecida del país, pero tampoco puede sostener a las personas que tienen que ver con discapacidades o reposo, a los sobrevivientes, o sea, todas esas prestaciones dinerarias que da el seguro, no las puedes cubrir con esa cotización y tampoco puedes cubrir la asistencia que el Seguro Social da médica. Los hospitales del Seguro Social no tienen cómo sobrevivir con ese tema de cotizaciones. Entonces, una reforma tiene que partir desde el punto prestacional, desde el punto de la estabilidad y desde el punto de la seguridad social. Debe abarcar esos tres componentes y me atrevería a agregar uno más, que es el tema de la sindicalización. ¿Okay? Tienes que tener unos sindicatos que, en definitiva, actúen como sindicatos realmente en protección de los derechos de los trabajadores y no como factores políticos dentro de una empresa. Eso creería que debería contener una posible reforma. Profesora Irma, hablemos ahora en líneas generales de la especialización que está ofreciendo la UCAP en Derecho Laboral. ¿A quién está dirigida? ¿Cuáles son los contenidos que abordará y en qué modalidad se cursará? Bien, fíjate, mira, ¿a quién está dirigida? Está dirigida, por supuesto, a todas las personas, a todos aquellos profesionales que son enamorados de esta área, que trabajan en esta área, que necesitan adquirir conocimientos más profundos sobre el derecho del trabajo y de la seguridad social. Y eso no abarca únicamente a los abogados, yo te diría que también personas que comulgan en carreras afines, por ejemplo, relaciones industriales, etcétera, pudieran estar aspirando a hacer un posgrado, una especialización en Derecho Laboral del Trabajo, ¿no? Que es supremamente nutritiva. Cuando yo la cursé en la Católica, era una especialización maravillosa, holística, desde el punto de vista que no abarca únicamente los problemas nacionales, abarca el derecho internacional y eso te da una amplitud para poder ver soluciones e incorporar soluciones dentro de tus propios problemas jurídicos nacionales que hay. Profesora Bontes, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos tenerlas en una próxima oportunidad en nuestro programa Universate. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, es un placer. Escuchábamos a Irma Bontes, abogada especialista en Derecho del Trabajo y profesora de la Facultad de Derecho de la UCAP. Si desean más información sobre la especialización en Derecho del Trabajo, pueden escribir al correo posgrado@ucap.edu.be o seguir la cuenta @posgradoucap. Actualidad Universitaria.